16 de Mateo, en el versículo 19, el Señor le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mira que aquí es a Pedro, muy concretamente a Pedro, a quien le está hablando. Y bueno, sobre este versículo toman algunos mando y dominio para decir que ellos pues tienen un Señor por encima de todo, que es el que tiene las llaves del reino, el que ata y desata. Bueno, pero mira, en el capítulo 18 de Mateo, un poquito más adelante, Mateo 18, versículo 18, resulta que nos encontramos aquí que el Señor no solamente le dijo esto a Pedro, sino que ahora se lo dice a todos. Dice Mateo 18, 18... de cierto, os digo, no ya te digo, sino os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Atar y desatar. Esto es algo que el Señor le da a la Iglesia. Primero le habló a Pedro, pero luego le habló a todos en general. Os digo que lo que vosotros atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es una autoridad que le da a la Iglesia y al mismo tiempo un encargo. Esto tenéis que hacer. Y eso el Señor lo hace así porque Él sabe, y nosotros debemos saber también, tener muy claro que hay cosas que tienen que ser desatadas en la tierra. Tienen que ser desatadas. Y no las va a desatar el Señor, que podría perfectamente. Y no lo va a hacer Él por una razón muy sencilla, porque nos lo ha encargado a nosotros. Hemos cantado un himno que dice, sé que lo harás otra vez y tal. Y había una estrofa que he oído que cantamos, tú mueves montañas. Y es cierto, el Señor Jesús cuando estuvo aquí no movió montañas, no leo ninguna parte que moviese montañas, pero sabemos a lo que se está refiriendo. Cuando decimos mueve montañas, está moviendo cualquier cosa, problemas, tal. Pero el Señor Jesús ya no está. Él ascendió y está en el cielo. Ahora la labor de mover montañas nos la ha dejado a nosotros. Me estaba levantando, como decía muy bien Rebeca antes, al Señor como un peldaño más, que lo tenemos, lo sabemos, pero parece que el diablo estas cosas poderosas se encarga de ir como apagándolas para dejarnos entretenernos con juguetitos, con cosas de, bueno, no dejan de ser importantes y tener pero estar por ahí abajo, y nos roba un poco las que son importantes. Porque si la Iglesia no actúa atando y desatando, él se va a mover a sus anchas. El diablo, me refiero. Por eso tiene tanto interés en apagar esto en nosotros y que nos ocupemos pues, de otras cositas. Como Pablo cuando dice, yo cuando era niño jugaba con las cosas de niño, pero cuando ya fui hombre dejé las cosas de niño. Pero el diablo quiere que sigamos jugando con las cosas de niño. Pero somos hombres en el Señor y mujeres en Cristo. Y él decía bien Rebeca, me llama la atención como el Espíritu Santo, ¿ves? Yo no he hablado con Rebeca, no la he visto ni con Dani ni con José, pero como el Espíritu Santo va uniendo ya en esta línea. Cuando yo oí a Rebeca le dije, mira, es lo que el Señor me estaba mostrando a mí también. Lo que nos está dando el Señor aquí como iglesia es autoridad. Autoridad para atar y desatar. Hay personas que tienen que ser atadas. No tanto a la persona en sí, sino al espíritu malo en la persona. Tienen que ser atados. Dice el Evangelio también, el Señor, que cómo se puede saquear la casa si antes no se ata al hombre malo. Atar y desatar es una oración de autoridad. Cuando la Iglesia ora, generalmente ora al Señor. Señor, te pido que hagas esto. Señor, te pido por esto. Te pido por lo otro. Señor, te pido... Eso está bien. Eso es una oración que ocupa
su lugar y ha de ocupar su lugar en la iglesia. Pero aquí el Señor nos está dando autoridad para que hagamos una oración de autoridad. Mira, cuando estaba mirando antes en el capítulo 16 de los Hechos creo que es 16, no es difícil de olvidar. Dice Pablo que había por allí una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y ella, cuando ellos iban a la oración, andaba detrás de ellos diciendo, sé quiénes sois siervos del Dios Altísimo. Dice, y esto lo hacía a menudo. No estaba diciendo ninguna mentira. Tenía espíritu de adivinación. Y con este espíritu de adivinación le daba muchas ganancias a sus amos, adivinando. La gente venía, ella le adivinaba cuestiones que le presentaban, cobraba un dinerito y como era ella sierva de unos amos, los amos se beneficiaban de aquello. Y esta vino detrás de ellos diciendo, sé quiénes sois siervos del Dios Altísimo y tal. Pero dice Pablo que un día, esto me habla de que la carne no puede entrar en estas cuestiones, sino que el Espíritu debe moverse siempre en nosotros. Quiere decir que aunque el Señor nos da esta autoridad, la carne no debe entrar aquí porque entonces podemos hacer destrozos y llevarnos a situaciones que no funcionan y no sirven para nada. Pero hubo un día que seguramente que Pablo sentiría por el Espíritu del Señor llamar la atención a esta chica. Y se volvió y le dijo al Espíritu, sal de ella. Inmediatamente salió y esta chica se quedó sin este poder que tenía de adivinar. Pablo no se puso de rodillas, además la Escritura dice que iba en camino de la oración. Podría haber esperado un poquito, ir allí a la oración donde se reunían, allí cuando Lidia se convirtió, dice que se reunían a la orilla del río, no sé dónde irían esta vez. Haber esperado allí y haber pedido al Señor, reprende a esta muchacha que de alguna forma nos está molestando. No, pero no. Pero Pablo sabía que tenía autoridad sobre el espíritu que había en esta muchacha que le daba esta capacidad de adivinar. Esta capacidad de adivinar, mi hermano, no es de Dios, era de un espíritu maligno. Hay quien acude a los chamanes y a los adivinos y no les importa si la cosa viene de Dios o del maligno, solo les importa su beneficio y van allí a ver qué pueden. Pero hay que tener cuidado, porque este espíritu de adivinación era del diablo. Por eso Pablo tomó la autoridad que él sabía que tenía el Señor y le dijo, sal de ella. No le pidió al Padre que lo hiciera. Él ejerció esa autoridad de atar y desatar y echó fuera a ese espíritu. Mira, hay una cosa curiosa antes de cambiar, y es que este espíritu a través de esta muchacha venía diciendo una verdad como un templo, como se suele decir. Vosotros sois siervos del Dios Altísimo. Los demonios, dice también en la Escritura, que le decían a Jesús, sé quién eres, el Hijo de Dios. Pero Jesús les mandaba callar. ¿Por qué? Estos demonios también estaban diciendo una verdad. Verdad que a veces no captan algunos miembros de iglesia y las captan los demonios. Son verdades. Pero Jesús les mandó callar y Pablo le dijo que saliese de la chica. ¿Por qué? Porque de los demonios no tenemos que recibir ni tan siquiera la verdad. Porque algo viene después. De los demonios, nada. Solo autoridad y fuera en el nombre del Señor. Nos está dando autoridad. Esa autoridad, estos dos versículos que vamos a ver son muy importantes. Esta autoridad que tenemos nos viene de nuestra posición en Cristo. De ninguna otra parte. Tenemos autoridad porque tenemos una posición en Cristo. Mira, vamos al libro de Efesios. Estamos en Mateo, pasamos los Evangelios, Corintios, Gálatas, Efesios. En la epístola de Pablo a los Efesios, el capítulo 2, Efesios 2, versículo 6. 2:6 dice allí, y juntamente con Él, juntamente con Cristo, nos resucitó a nosotros y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira, esto en la economía de Dios es una realidad. La Biblia dice que nosotros
morimos con Cristo. Pero tú dices, yo no estaba colgado en aquella cruz con Cristo. Pero en la economía de Dios esto es así. La Biblia dice que nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Él. Y fuimos ascendidos juntamente con Él. Dice aquí en este versículo, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. A los ojos de Dios, tú, hermano mío, que eres creyente, y yo, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es tu posición y esta es mi posición. No somos miserables pecadores que vamos arrastrando los pies, que domingo tras domingo venimos, Señor, mira, otra vez yo. No. Esto fue saldado de una vez para siempre por el sacrificio de Cristo. Él se llevó todos nuestros pecados, absolutamente todos. Dejó limpia la era, como se suele decir. Pero además de eso, dice la Escritura que ahora estamos sentados con Cristo. Esta es nuestra posición. Sentados con Cristo. Hay un libro que yo leí de recién convertido que se llamaba Sentaos, andad y estad firmes. La manera del mundo es andad, estad firmes y al final sentaos. Pero con Dios no es así. Con Dios empezamos sentándonos con Cristo en los lugares celestiales y una vez tomando esa posición, andamos, caminamos. Y estamos firmes. Pero nuestra posición de estar sentados con Cristo es firme y segura delante de Dios. Así lo ha establecido Él. Cristo está sentado a la derecha del Padre, nosotros estamos allí con Él. ¿Sentados sobre qué? Mira, esta parte es muy importante. Estamos sentados con Cristo, ¿sobre qué estamos sentados? Efesios 1:21, poquitín atrás, dice que el 20 dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Allí estamos nosotros con Él. El 21 dice, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Allí estamos sentados nosotros, sobre todas estas cosas. No hay poder, no hay señorío, no hay autoridad, no hay absolutamente nada que esté por encima de nosotros que estamos en Cristo y sentados con Cristo en los lugares celestiales sobre todas estas cosas. Hermano mío, esto es autoridad. ¿Qué le digo al Señor? Los años que me quedan de vivir no los voy a vivir, como dice Pablo, jugando a las cosas de niño. No voy a perder el tiempo. Hay cosas que las veo y me dan mucha lástima, me da mucha pena, porque es un run, un no llegar a ninguna parte, un dar vueltas sobre lo mismo como este pueblo daba vueltas en el desierto sin llegar a ninguna parte. No, porque el diablo nos está robando la guinda de la tarta, lo mejor de la tarta. Me acuerdo que a veces para los cumpleaños comprábamos unas tartas en el Prica que eran todo pan, más malas eran. Las cortabas y era todo pan. Solamente arriba había un poquito de nata buena y la guinda. Eso es lo que se come el diablo. Y dice, el pan para ti, te lo comes tú. Pero claro, el Señor dice, no, esto es vuestro, tenéis que enseñarlo, tenéis que proclamarlo, tenéis que ejercitarlo. Yo tengo en casa una persona que ejercita esto de una forma maravillosa. No se calla ante nada. Ante nada, como ve alguna dificultad, enseguida en el nombre de Jesucristo, y yo me quedo un poco así, tal. Siempre, cuando a mí me ocurrió lo que me ocurrió, estaba ingresado en el hospital, ya se levantaba por la noche a las 3, las 4 de la madrugada, en el salón ella sola, en el nombre de Jesucristo te mando y te prohíbo, y autoridad, bendito sea el nombre del Señor. Cualquiera que pudiera verla por un agujerito le podía llegar a la conclusión de que era la loca del trueno, pero para nada. Estaba ejercitando su autoridad. El diablo le gusta vernos y oh Señor, ayúdame con esto, sácame de encima al diablo, que mira, tal. Y el diablo está encima de ti, riéndose a carcajada limpia. Pero en ninguna parte de la Escritura encontraremos que se nos dice que pidamos a Dios que nos libre del diablo. Eso no está en ninguna parte escrito. No. La Escritura dice que lo hagamos nosotros. Resistid al diablo y de vosotros
huirá. Miré en el diccionario lo que significa la palabra huir y es salir corriendo con miedo, con temor. Eso es huir. No, cuando una persona huye, huye con miedo, huye con temor. Si no, se iría paseando tranquilamente. Pero huir es otra cuestión. Así es como se va el diablo cuando tú le resistes. Y la palabra de Dios dice que eso es algo que tienes que hacer tú. No eres tan pobre persona. ¿Yo cómo voy a hacer eso? Claro, si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Se te ha encargado a ti. Cristo ha delegado su autoridad en ti. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id con esta autoridad que yo he conseguido y que os la delego a vosotros. Id con esta autoridad. No como pobres mendigos, sino con autoridad. Recuerdo cuando era un niño que venían los mendigos a casa. Siempre, por todas partes había un pobre que andaba pidiendo por ahí por las puertas. Yo recuerdo de verle llamar a la puerta de mi casa y mi madre salía y le daba algo y el pobre decía, Dios se lo pague. Y mi madre de que le contestaba, buen pagador es. Me acuerdo perfectamente de eso. Nosotros no somos este tipo de pobres que van llamando a ver si... No, el Señor nos ha dado autoridad. Ahora mira, este pasaje cuando en el libro de Santiago cuando dice, resistid al diablo y de vosotros huirá, hay algo que dice antes. Dice, someteos a Dios. Tenemos que ser personas sometidas a Dios. La carne no puede entrar aquí, porque la carne oye estos mensajes y lo entiende mal. Y monta unas historias, unas cosas. Es la carne. Empieza a pedir Rolls Royce y yates de último modelo. Y es la carne, no entiende. Porque yo demando en el nombre del Señor que cuando yo llegue a casa, ahora después de la reunión, haya un Rolls Royce en mi casa y lo demando y lo piso. La carne. Pero la palabra de Dios dice someteos a Dios. Esto encierra muchas cosas. Ahora, cuando nosotros estamos sometidos a Dios, dice, reprenda al diablo, resístele, que va a salir huyendo de ti y va a salir huyendo de ti con miedo. Esta es la base y fundamento de nuestra autoridad. El hecho de que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales sobre toda esta gente. Autoridades, principados, señoríos y sobre todo un hombre que estamos por encima. Tenemos autoridad sobre ellos. Lucas capítulo 10. La escritura la traemos, la Biblia la traemos para leerla. Lucas 10. El versículo 19. Dice el Señor, he aquí os doy, otra vez está este os, no te, sino os doy potestad. El original realmente es poder. Si queréis tomar un poco de tiempo y mirarlo, veréis que efectivamente es así, esta palabra. He aquí os doy poder de hollar, que no es otra cosa que pisar, serpientes, escorpiones, que son tipos de las alimañas de Satanás, y sobre toda fuerza del enemigo, os doy poder, está diciendo el Señor. Sobre toda fuerza del enemigo yo os doy poder. Podéis pisar serpientes y escorpiones, y dice aquí el Señor, al final, y nada os dañará. ¿Qué palabras tan fuertes estas? Es tremendo esto, pero esto está ahí escrito. Toda la vida ha estado ahí escrito. No está ahí desde las 11, ni me lo inventé yo. Lleva ahí escrito de siempre. Él nos está dando autoridad sobre toda fuerza del enemigo. ¿Qué viene del enemigo? ¿Y qué viene de Dios? Claro, no podemos acostumbrarnos a todo. El día de los bautismos predicó Daniel acerca del poder y la autoridad que tenemos y que no se utiliza. Viene a nuestras vidas y dice, bueno, será, tendrá que ser. Sí que se ora. Ayer me dijeron a mí que muchas personas que habían estado orando por mí. Bien, yo lo agradezco. Por lo menos lo agradezco desde el punto de vista de la sinceridad y de la nobleza de las personas que te tienen en oración por la situación en que te encuentras. Luego, no quiero ser ofensivo, pero me apunto a la palabra de Dios antes que a otras cosas, aunque eso me traiga alguna adversidad por parte de las personas. Lo más importante de la oración
no es la oración en sí, es la fe. Muchas veces repito en la iglesia que Jesús jamás dijo: todo lo que pidieres en oración lo recibirás. No lo dijo nunca. Yo digo eso así un poco deprisita, sin que la congregación se dé cuenta, y seguramente surge por ahí algún amén, amén, amén. No, el Señor no dijo eso. El Señor dijo: todo lo que pidierais en oración, creyendo. Esto hace una gran diferencia. Quiere decir que yo puedo estar 20 años pidiendo y pidiendo y pidiendo, y probablemente que Dios, como es bueno, diga: le voy a dar un poco de alivio a este, que es que mira que lleva. Y puede que me lo conceda, pero la palabra del Señor no es esa. La palabra del Señor es: todo lo que pidieres en oración, creyendo. Entonces, mira, yo lo agradezco, y a nivel personal, que nos debemos el amor los unos a los otros, en este nivel yo lo reconozco y lo agradezco. Pero si yo tuviese que elegir entre 1000 personas que están continuamente orando por mí, a ver qué pasa, y una sola que ora por mí con fe sabiendo que eso viene, me apunto a esta, con toda seguridad. Oye, tan torpes no somos, nos apuntamos a lo seguro, ¿no? Es que tenemos 1000 personas orando por ti. De verdad os lo agradezco. ¿Cuántas tenéis creyendo? Este es otro punto. Aquí en el capítulo 10 de Lucas, en el 19, el Señor dice: os doy potestad, os doy poder para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Os doy autoridad, es lo que está diciendo, sobre toda fuerza del enemigo. La Iglesia puede controlar al infierno. Hemos estado leyendo antes en Mateo, el capítulo 16, y arriba de estos versículos que hemos leído, Mateo 16, hemos leído el 19, a ti te daré las llaves del reino. Arriba el 18, al final dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra mi iglesia. Esto es lo que Jesús dice. ¿Por qué no prevalece el infierno contra la iglesia? Porque Dios nos ha dado poder contra el infierno, contra toda fuerza del enemigo. No estás diciendo amén, pero yo entiendo que lo estás digiriendo en tu mente y en tu corazón, y te dejo tranquilo, está bien así. Pero esto está escrito, esto está ahí, y esto es para nosotros. Yo de verdad, mi hermano, a estas alturas ya, después del trance que he pasado, estos minutos de descuento, donde algunos equipos las organizan serias, me gustaría a mí organizar una serie también en este tiempo de descuento. No estoy para historias, te lo digo sinceramente. Quiero la realidad del Señor, y que algo, bendito sea el nombre del Señor, algo suceda en la iglesia, algo potente. Pero claro, la iglesia tiene que tomar posición. El Señor Jesucristo ya lo ha hecho todo, ha limpiado todo, ha limpiado nuestros pecados. Nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales a la derecha del Padre. Allí estamos, esta gente somos la iglesia. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Tremendo. Y el Señor diciendo claramente: os doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Ejercita la autoridad. Dani decía aquel día: bueno, hay cosas que llegan a la vida de la gente y, bueno, la voluntad de Dios. ¿Seguro que es la voluntad de Dios? ¿Seguro que sí? A lo mejor el Señor me envió esta enfermedad para enseñarme algo que de otra manera yo no hubiese aprendido. Yo te aseguro que yo he aprendido mucho a través de la enfermedad que no hubiese aprendido de otra manera, eso es cierto. Pero eso es un provecho que hace el Señor de la maldad de Satanás con haberme traído una enfermedad. Aún en medio de eso, Él saca enseñanza y saca algo bueno. Pero eso no quiere decir que la voluntad del Señor sea que estemos enfermos, o que seamos pobres y miserables, o que estemos siempre deprimidos. ¿Quién ha dicho que eso es la voluntad de Dios? Eso es la obra de Satanás. Satanás viene con su saco de desperdicio, su saco de basura, todo lo que nosotros tiramos a la basura para luego bajarlo a la calle. Él viene con esa bolsa negra, entra en el salón de nuestra casa y lo sacude y lo deja allí. Y nosotros nos quedamos quietos. Será la voluntad de Dios.
No, el Señor dice, os doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Todo eso que has soltado ahí, lo vas a recoger y lo vas a limpiar con la lengua. Y me vas a dejar el piso más limpio que estaba. Y te vas a ir tú con ese saco negro donde tenéis que estar, al infierno. En el nombre de Jesucristo. Porque tengo autoridad sobre ti. Porque el Señor que te pisó la cabeza me dio esa autoridad. Y a ti no te queda otra que obedecer. Claro, los que tenemos que tener un poco de arrojo, por no decir feo, como lo queramos llamar, somos nosotros. Y no quedarnos ahí así como... Bueno, la oración de autoridad no es una oración que se le haga al Señor, que también está bien. Hay oraciones que hacemos al Señor. Yo a veces le hago oraciones al Padre o le hago oraciones directamente al Espíritu Santo. Cuando me encuentro débil en algún sentido, cuando Satanás ha traído un arreón y me ha sacudido un poco la vida, cuando me encuentro que el diablo trata de colocar tristeza en mi corazón o pena no de vergüenza, sino de pena, de lo que entendemos en España, pues pena. Y muchas veces le oro y le digo al Espíritu Santo, ya lo sabéis, os lo he contado muchas veces, le digo, Santo Espíritu, la palabra dice que Jesús dijo que Él se marchaba, pero enviaría a otro consolador, se traduce, pero la palabra es paracletos, y eso significa uno al lado de otro para ayudar. Eso es que es paracletos en el griego. Y eso es lo que el Señor envió, a uno a mi lado, para ayudar. Yo le digo, Santo Espíritu, con todo mi respeto, he leído que tu labor es ayudarme. Ayúdame. Y me ayuda. Eso es, alguien le llaman del cielo. Y eso es una oración, como podemos hacer oraciones al Padre, a veces de conversación con Él, de agradecimiento. ¿Cuántas veces lo has hecho? Señor, ¿cómo te agradezco que sacaste a mi hijo de este problema? Señor, ¿cómo te agradezco que sacases a mi esposa de esta historia? ¿Cómo te agradezco que me dieses ese trabajo? Como decía Lidia, ¿cómo te agradezco que me trajeses de Cuba a España con bendición y has abierto puertas de... Eso es oración, estás orando al Padre de agradecimiento, mil maneras, pero hay algo que se llama oración de autoridad, donde tú tienes que tomar la autoridad que te ha sido delegada, la tienes que utilizar y mandar. Mandar es autoridad. Oración de autoridad. Un caso típico, que lo mencionaba Rebeca, de oración de autoridad, es el que se encuentra en el capítulo 11 de Marcos, en el versículo 23. Es un ejemplo maravilloso de autoridad. Allí el Señor Jesús había hecho algo él totalmente atípico, fuera de lo normal, le habló a un árbol. Te da un poco a ti de cosa hablar y reprender a Satanás, y es que parezco un bobo aquí hablando a alguien que ni se le ve ni se sabe por dónde anda, y yo aquí te reprendo. Tu maestro, tu Señor, le habló a un árbol. Cualquiera que no entiende de la misa a la mitad diría, a este hombre le ha dado mucho el sol. No le dio el sol, él sabía lo que estaba haciendo, le habló a una higuera y le dijo, nunca más coma nadie fruto de ti. Y la higuera se secó desde las raíces. Esto se llama autoridad sobre la naturaleza. Y cuando él habló al árbol, decía muy bien Rebeca, no que lo interioricemos, no que lo deseemos, o que lo pensemos, no, que lo hablemos. El Señor Jesús dice, cualquiera que le diga a este monte, no cualquiera que lo desee, o cualquiera que lo piense, no. El Señor dijo, cualquiera que le diga, hablando como Él le habló al árbol. Para eso nos ha dado Dios la palabra. La palabra expresa nuestros pensamientos. Cuando tú estás callado, no sé cómo eres. Como dice la otra, hasta que no mueves la taza no sabes lo que hay dentro. Ahora, cuando tú hablas, estás expresando lo que hay en tu corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y cuando tú hablas, yo te oigo rápidamente, te sitúo. Porque Jesús dijo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado.
Cuando estás calladito, como dice el dicho, hasta el necio es tenido por sabio cuando calla. Pero cuando abrimos la boca, se pone de manifiesto lo que hay. De manera que el Señor nos dice que tenemos que hablar. Solamente Dios tiene el poder de la palabra. Dice Hebreos que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y dice que en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Pero ahí está diciendo que Dios ha hablado siempre, de muchas maneras. Y en el capítulo 1 del libro del Génesis, si tú lo miras allí de una forma directa o indirecta, hay 10 veces en las que dice, y dijo Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hasta ahí, oscuridad, tinieblas, desorden, vacío. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. 10 veces en el capítulo 1 de Génesis dice allí, y dijo Dios, y dijo Dios. Por la fe, dice Hebreos, por la fe entendemos que el universo ha sido constituido por la palabra de Dios. Dios es un Dios que habla. A Dios le conocemos porque ha hablado, si no, no le conoceríamos. Pero nos ha hablado en su palabra y nos ha hablado a través del Hijo. Y le conocemos a través de eso, de la palabra. Y yo te conozco a ti a través de la palabra. Y tú a mí también. Si no, no sabría quién eres. Pero la palabra es la expresión de tus pensamientos. El Señor dice, cualquiera que dijere a este monte es un problema. No encuentro yo en la Escritura que el Señor moviese ningún monte. Sí que dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, quítate, échate en el mar y se echará, se quitará, y nada os será imposible. Pero este monte es un tipo. ¿Tipo de qué? ¿Tipo de qué? De algo que tiene que ser atado, o algo que tiene que ser desatado, de algo que nos está molestando, de algo que no es de Dios, de algo que es del diablo, y tenemos que quitarlo de en medio con la autoridad que tenemos en el nombre de Jesucristo. No le pidas esto al Padre, porque es una pérdida de tiempo. El Padre dijo, no, hazlo tú. La cabeza es el Señor Jesucristo, pero tú eres el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, el que tiene que ejecutar su obra en la tierra. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Le toca a la iglesia. No puede la iglesia estar arrinconada con miedo mientras el diablo está... No, Él es el que tiene que huir de nosotros. Pues tenemos que tomar posición. Tenemos que echarle un poquito de fe sencilla y tomar posición y autoridad y ejecutarla. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón, esto es fundamental, sino creyere que lo que dice será hecho, lo que diga. Fíjate, este versículo habla 2 veces de creer y 3 veces de decir. Lo importante es el decir, es el hablar. No dudar en su corazón, sino creyere que lo que diga le será hecho, lo que diga le será hecho. Aquí no puede entrar tampoco la carne. Porque yo recuerdo un hermano que me dijo, eso es magia. Eso será magia en tu pueblo, que sois más o menos como los del mío, que, en fin, que no entendéis. La carne no puede entrar en esto. Porque claro, la primera es, eso es magia. No, esto no es magia, esto es la palabra del Señor Jesús. Cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Juega un papel importantísimo la fe, pero juega un papel importantísimo el decir, el hablarlo. Cristo le habló a los demonios, Cristo le habló, como he dicho, a un árbol. Cristo le habló a la tempestad. Cristo le habló a los muertos. Pablo le habló a esta muchacha que tenía este espíritu de adivinación. Hablaron. Por medio de la palabra expulsaron a los demonios y por medio de la palabra quitaron de en medio todo obstáculo. Lógicamente detrás de eso había una fe en el corazón. No había un hombre carnal con un cuaderno y un boli tratando de aprender métodos nuevos, como digo yo, para hacerse rico en 15 días sin morir en el intento. Eso es la carne.
Eso no funciona así. Pero un hombre de Dios tiene toda la autoridad para decirle a este problema. Hace poco creo que Dani contaba algo, o esta mañana contaba Rebeca también acerca del problema este que tenía en el ojo. Claro que sí, en el nombre del Señor. Pero por favor, en el nombre del Señor. Y nadie se desanime porque tú das la palabra en el nombre de Cristo y a bote pronto no pasa nada. Parece que ahí no se ha movido nada. Sí que se ha movido. No lo ves tú. Ella a lo mejor percibió que le había marchado esta cosa al día siguiente o no lo sé, pero en ese momento a lo mejor está igual, no se ha movido. Sí que se ha movido. La higuera se secó desde las raíces. Y no se vio que estaba seca hasta más tarde, pero ya estaba seca desde las raíces, porque el Señor había dado su palabra. Cuando tú das la palabra en fe, aunque al principio no se vea nada, eso está ya seco. De manera que no dudes en la fe, no te vuelvas atrás, porque con un volverse atrás hay peligro de que el asunto vuelva a vencerte y se instale y se quede. La palabra de Dios dice que el justo vivirá por la fe, y dice el Señor, y el que retrocediere no agradará a mi alma. De manera que cada uno tiene que tener su propia fe. Cada uno tiene que tener su propia fe. Cuando somos niños necesitamos la fe de los adultos. Como cuando somos niños necesitamos que un adulto nos cambie los pañales. Pero llega un momento donde tenemos que tener nuestra propia fe y no depender de la fe de los demás. Porque por medio de la fe de los demás tú puedes recibir un milagro de Dios, pero cuando tú te vayas y ya no estés con esta persona que te ayudó a recibir el milagro, cuando estés solito, Satanás va a venir y va a atacar a tu corazón y lo va a llenar de duda y de incredulidad y va a volver a colocar en ti aquello que la persona de fe hizo que se fuese. Cada uno tiene que llegar a tener su propia fe y ejercitarla en el nombre del Señor. ¿Cuántas veces decimos en la iglesia, somos hijos de Dios? Qué bonito suena esto, somos hijos de Dios. Juan dice, mirad cuán amoroso el Padre que nos ha llamado hijos de Dios. Hijos de Dios, parece esto una comuna hippie. Hijos de Dios, aleluya, gloria a Dios. ¡Hijos de Dios! Bendito sea el nombre del Señor. Pero qué serio, qué profundidad, qué cosa tan grande es eso. Hijos de Dios. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Un hijo de Dios. Aguantando todo, como decía bien Daniel. Cosas que entran en la vida y ¿qué tal vas? Aguantando. Tirando. No es correcto esto. No es correcto. Bendito sea el nombre del Señor. Está en la Escritura. Puede resultar un poco duro para los bebés, pero alguna vez tendremos que ser adultos. Pablo dice, no pude daros a comer alimento sólido porque no erais capaces, ni sois capaces todavía. Hubo que daros biberón. Porque si tú a un niño recién nacido le das un trozo de carne, lo puedes acabar con él. No puede con ello. Y ahora con los cristianos es igual. Le predicas algo recio y le puede parecer tan de aquella manera que casi se atemoriza más que atreverse a entrar en ello. Pero las cosas son así y hay que ir creciendo en todo esto. Bueno, Dios ha hablado muchas veces. Sí, hay muchas cosas que deben ser atadas y muchas que deben ser desatadas, sí, Señor. Mira, estábamos hablando de los niños, ahora al principio de la reunión. Y tenemos todo el poder y toda la autoridad para atar a Satanás y a cualquier espíritu que viene de su parte sobre la vida de nuestros niños. Te atamos en el nombre de Jesús. Ni se te ocurra tocarlos. Es Cristo quien lo manda. Y luego, como decía muy bien Daniel, descansa. Porque el descanso es la manifestación absoluta de la fe. Es la señal de que verdaderamente esto que has
dicho, lo has creído. Dice la palabra de Dios, los que hemos creído, entramos en el descanso. De manera que damos la palabra, la que corresponda, la que venga de turno, en el nombre del Señor, y después descansamos. Hay que conseguir muchas cosas a fuerza de atar y de desatar. Todo no es con fuerza natural, con fuerza carnal. A veces largas vigilias de oración o ayunos o tal, y como si tuviésemos que torcerle el brazo a Dios o de alguna forma convencerle de, mira, Señor, lo genuino que somos, que llevamos toda la noche orando y ayunando para que tú nos oigas. Pero el Señor dirá, pero vamos a ver, pero si os he dado autoridad. Si lo que tenéis que hacer es decir la palabra y creerlo en vuestro corazón y descansar. Y la promesa firme y segura del Señor es, os vendrá, os vendrá, os vendrá, os vendrá, está en futuro. No tienes por qué verlo al momento. Puedes verlo a los 5 minutos o al día siguiente o en 2 meses. Y como digo siempre, el Señor sabe que hay cosas que no pueden esperar 10 años. Él ya sabe eso. Pero os vendrá, está en futuro. Pero la fe es ahora. La fe es siempre ahora. Es pues la fe, no será ni fue. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no se ve. No se ve, pero ya es mío. En el nombre del Señor. Este es un lugar para la iglesia, para los adultos de la iglesia y para los bebés que hay que trabajar para que sean adultos y ocupen el lugar que tienen que ocupar en la iglesia. Tenemos que conseguir cantidad de cosas para nuestra vida por medio de la oración de autoridad, de atar y de desatar. Tenemos que ejercitarlo, aprenderlo. El Señor ha puesto en nuestras manos todo. ¿Cómo le permitimos a este que entra y salga con tanta libertad? El Señor dice, os doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y tú dices, pero ¿aquí quién tiene autoridad? ¿El enemigo o yo? Porque a veces no se ve claro, parece que nos está comiendo de medio lado y estamos ahí. En el nombre del Señor. Como le dijo Pablo a esta chica, sal de ella ahora mismo.